Bueno, entonces, las pruebas treponémicas, ¿en qué se basan? Las pruebas no treponémicas, perdón. Las pruebas no treponémicas, ¿qué se basan? Se basan en la detección de antígenos, que pueden ser IgG e IgM, y que estos no antígenos, son anticuerpos IgG o IgM, que están desarrollados frente a un lípido que se encuentra en la superficie celular. Estos lípidos se llaman cardiolipinas, también se llaman reagininas. Y estas cardiolipinas son liberadas cuando las células son dañadas durante la infección por el treponema. Son pruebas que biológicamente inespecífica, y ya vamos a ver por qué. Es porque muchas enfermedades pueden dañar las células del huésped y producir o liberar esta cardiolipina y el cuerpo producir estos anticuerpos. Son técnicas que se realizan con rapidez, son técnicas que están estandarizadas y son poco costosas. En realidad se utiliza como antígeno para estas técnicas que cardiolipina de corazón de vaca, una solución alcohólica con colesterol y lecitina. Estas reaginas son características, pero no son absolutamente de sífilis, como les decía. Por lo tanto, si nos dan positiva estas pruebas no treponémicas, siempre hay que hacer una confirmación con las pruebas treponémicas porque pueden aparecer falsos biológicos reactivos. Bueno, las pruebas treponémicas tenemos que tener en cuenta de que si nos da resultado negativo, se elimina la sífilis, o sea, como diagnóstico. El paciente no presenta sífilis. Cuando nos da positiva, es necesario confirmar con una prueba treponémica. Tienen una sensibilidad disminuida para una sífilis primaria, porque todavía no hay un gran daño. Recuerden que es cuando se produce el chancro, o sea, todavía el microorganismo está como alojado en el sitio de la inoculación. Tiene una alta sensibilidad para la sífilis secundaria y tardía, y en general las pruebas no treponémicas tienen una especificidad elevada. Tenemos dos tipos de métodos cualitativo y el método cuantitativo. El método cualitativo sirve para hacer una pesquisa, y si este método nos da positivo, es necesario cuantificar ese anticuerpo para ver cuánto es cantidad es que hay. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un método cuantitativo, nos va a servir para hacer un seguimiento de la infección. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos van a disminuir cuando el tratamiento es efectivo y el paciente está haciendo el tratamiento y cuando va hacia una cura, y esos anticuerpos van a aumentar porque el microorganismo sigue haciendo daño y no está haciendo el tratamiento o el tratamiento no es efectivo. ¿Y cómo se expresan? ¿Cómo es el resultado? El resultado se va a expresar con el denominador de la última dilución de ese suero que nos dé reactiva, y se expresa en unidades DILS. Entonces, dentro de estas técnicas no treponémicas, ustedes ya conocen o tienen que haber sentido nombrar la BDRL, que se mide, son técnicas de floculación, y en este caso la BDRL se hace mediante observación al microscopio y con partículas de carbón. Y en este caso, la BDRL, la técnica, hay que hacer un calentamiento del suero. Y lo que sí se puede utilizar es el líquido cefalorreactivo este, para hacer el diagnóstico de una neurosífilis. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Vamos a ver acá unos grumos muy pequeños, esto es no reactivo, pero cuando hay floculación, cuando hay estos grumos así amorfo, es una técnica reactiva. Después tenemos
reagina plasmática rápida. Esta es la que se utiliza normalmente y esta es más rápida, una técnica más rápida que una BDRL, y lo que hace también es de floculación, pero no necesita ser calentada y se lee de manera macroscópica, no con el microscopio. ¿Cuál es la desventaja? Que no se puede utilizar líquido cefalorraquídeo. Entonces, acá tenemos un cuadro en donde ustedes ven que podemos utilizar suero y líquido cefalorraquídeo para la BDRL, pero acá hay que hacer una inactivación y la observación va a ser microscópica, o sea, con un microscopio, y se hace en placa. Después podemos utilizar plasma y suero del paciente, pero no líquido cefalorraquídeo, para estas otras técnicas que también son de floculación y que es USR, en donde no se hace una activación del suero, y acá lo que se utiliza es cloruro de colina, que lo que hace esto es aumentar la reactividad del anticuerpo en el suero que no es calentado. Pero la USR no se usa de rutina acá, por lo menos en Tucumán, y esta es microscópica y en placa. Después la que sí se utiliza mucho es la prueba de las reagina plasmática rápida, que acá se utilizan partículas de carbón. Es una técnica que se ve a simple vista, macroscópica y en tarjeta, o el TRUS, en donde las partículas que se utiliza es rojo de toluidina. Algunas consideraciones de las pruebas no treponémicas. La variación de una dilución no significa, eso va inherente, esa como error es inherente a la técnica, no significa que va en aumento o que hay una disminución. Para decir que hay una variación significativa, tiene que haber un aumento o una disminución de 2 diluciones como mínimo o 4 veces el título, entre 2 determinaciones. Por ejemplo, de 16 DILs que pase a 4 DILs hay una disminución. Ahí podemos decir que hay una cura, que el paciente va hacia la cura de esta sífilis. O que pase de 16 DILs a 64, hay un aumento significativo y podemos decir que el paciente no se está curando. Lo importante es que el seguimiento se debería realizar siempre con las mismas técnicas, si usamos BDRL o reagina plasmáticas rápidas, siempre con las mismas técnicas para hacer un seguimiento del paciente, y si es posible en el mismo laboratorio. Bueno, y después tenemos también pruebas serológicas, que son las pruebas treponémicas. Las pruebas treponémicas, acá lo que se hace son pruebas específicas, porque ya lo que se utiliza es como antígeno al treponema pallidum, por lo tanto se detectan los anticuerpos específicos contra el treponema. Y tenemos distintas pruebas, el test de Nelson, que es la prueba de inmovilización de los treponemas. Acá es enfrentar el suero del paciente que tiene los anticuerpos con los treponemas vivos, pero como ustedes saben que es muy difícil conseguir los treponemas porque solamente se los puede cultivar en testículo de cobayo de conejo, esta técnica se dejó de realizar. Después hay una técnica que es una técnica de referencia que se llama FTA-ABS, que es anticuerpos treponémicos fluorescentes absorbidos. Es una prueba que se usaba de referencia y que se utiliza muy bien para la neurosífilis también, y que es para confirmar una prueba no treponémica. Eso es lo importante que usted entienda, que las pruebas no treponémica positiva es necesario confirmar con una prueba treponémica, porque había falsos positivos con las pruebas no treponémicas. ¿Cómo se hace una FT absorbida? Se hace primero a ese suero del paciente, necesitamos sacarle los anticuerpos que podemos tener contra nuestros treponemas de la microbiota habitual que les decía, por ejemplo, el treponema denticola que teníamos en las encías. Entonces, calentamos ese suero, lo mezclamos al suero del paciente con anticuerpos, con treponemas no patógenos, entonces allí se va a ver una unión y una extracción de los anticuerpos no específicos. Luego, sobre un portaobjeto que está colocado el treponema pallidum, agregamos el suero del paciente,
que ya hicimos la absorción, y si hay anticuerpo específico contra el treponema pálido, se va a producir una reacción de antígeno-anticuerpo. ¿Cómo vamos a ver ese complejo antígeno-anticuerpo? Agregándole una inmunoglobulina antihumana marcada con fluoresceína. Entonces, si observamos esa unión, esa fluoresceína verde-manzana en un microscopio de inmunofluorescencia, va a constituir un resultado positivo. Esta técnica era la técnica que se utilizaba de referencia, pero es una técnica muy costosa. Por lo tanto, luego se han desarrollado técnicas de aglutinación, que puede ser en partículas de gelatina. Estas partículas están sensibilizadas con antígenos del treponema pallidum, entonces lo que se hace son una aglutinación, como ustedes ven acá. Esto es un test positivo y esto es un test negativo. Se aglutinan las partículas con el suero del paciente, porque hay anticuerpo específico contra el treponema. Después, esta es la que más se utiliza, la TPPA, es la que se utiliza como confirmación de una prueba no treponémica. O también podemos tener otra prueba de aglutinación, pero ya se usan glóbulos rojos de gallina o de cordero, que también están recubiertos con treponema pálido, el mismo fundamento. También podemos hacer enzima inmunoensayos, pero tiene una baja sensibilidad para la sífilis primaria, pero sí alta sensibilidad para sífilis secundaria y tardía y una buena especificidad. Y pruebas rápidas para sífilis, en donde es una técnica que puede ser en tiras o en cassette, que son inmunocromatografías en fase sólida. Son pruebas que se hacen como un screening o de estamizaje en paciente o en una población con alto probabilidad que padezcan sífilis. Por lo tanto, no se la pueden hacer de rutina porque son muy costosas. Se puede utilizar sangre, suero o plasma. Son muy específicas y confirmatorias y sencillas de realizar, de fácil interpretación y muy rápidas. Entonces, veamos algunas consideraciones con respecto a los resultados serológicos. Una prueba treponémica negativa indica la ausencia de la infección por treponema pálido, presente o pasado. Lo que no les dije es que las pruebas treponémicas van a detectar anticuerpos IgG o IgM, y estos anticuerpos van a durar durante muchísimos años. Por lo tanto, no me van a distinguir entre una infección activa o pasada. Tampoco se puede utilizar las pruebas treponémicas para hacer un seguimiento de la enfermedad, porque como siempre van a estar presentes los anticuerpos, no puedo decir si se está curando o no. Para hacer un seguimiento de la enfermedad o ver la respuesta a ese tratamiento, tenemos que hacer las pruebas no treponémicas. Y se informa de manera cualitativa, reactiva o no reactiva. Y en el caso, 25% de los casos son negativas para una sífilis tardía. El tratamiento es con penicilina y en caso de pacientes alérgicos con doxiciclina, y la prevención se va a hacer con un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado y examen serológico durante todo el embarazo, por ejemplo, para la detección y tratamiento de los contactos. Por ejemplo, en el último boletín de Argentina, el boletín número 39, se ha visto que existe una disminución entre el año 2019 y 2020. Pero esto no es así, no es que ha habido menos sífilis. Lo que ocurre es que en el año 2020, recordemos que estuvimos en pandemia, en donde los pacientes no concurrían a los centros asistenciales. Por lo tanto, esta notificación, la sífilis es una enfermedad de notificación obligatoria. Esta notificación no reflejaba la realidad. Ya en el año 2021 comenzó a aumentar porque ya las personas se hicieron atender. Acá vemos que este cuadro es del mismo boletín. La sífilis entre la mayoría de edad, entre mujeres y los hombres, es prácticamente lo mismo.
y entre ambos sexos podemos decir que hay un 43,9% en el grupo etario entre los 15 y los 24 años. No podemos ver diferencia en donde el mayor porcentaje de sífilis se da en el grupo etario de 15 a 24 años. Acá lo que podemos ver en las personas gestantes que ha habido un aumento en embarazadas. En embarazada, entre el año 2020 y el año 2021 ha habido un aumento mínimo, pero está en aumento. El grupo etario sigue siendo el mayor entre 15 y 24 años. La sífilis en un programa de ITS-SIDA de Tucumán. La sífilis entre los años 20 y 2021, la tasa era de 6,2 a 6,4 cada 1000 niños nacidos vivos, y esta tasa está muy alejada del objetivo, que es obtener una tasa de 0,5 por 1000 nacidos vivos. Es necesario que se siga haciendo la prevención en las madres, sobre todo un seguimiento de las embarazadas para evitar la sífilis congénita. Como ustedes ven acá, la evolución de la sífilis congénita entre el 20 y 21 no ha variado nada, o sea que la lucha contra esto tiene que ser más intensificada. Es importante saber que si uno tiene sífilis, el paciente puede contraer sobre todo VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, porque hay lesiones que están producidas a nivel de los genitales, y eso va a favorecer la transmisión y contraer cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual.